El fútbol es uno de los deportes más populares del mundo. Es practicado en prácticamente todos los países del mundo, los cuales se dan cita cada 4 años, para disputarse la Copa Mundial, y mantienen a lo largo del año sus distintas modalidades. Se estima que el fútbol tiene alrededor de 250 millones de jugadores en todo el mundo, y que moviliza alrededor de 800 millones de interesados y fanáticos en el globo entero. Es uno de los deportes olímpicos, y su jefatura internacional la ejerce la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol o FIFA, por sus siglas en francés. Los orígenes antiguos de este deporte son inciertos, pero en el siglo I.C. en China se practicaba un deporte similar. En este remoto antecedente del fútbol, los soldados de la dinastía Han practicaban un ejercicio llamado Tseuk, también llamado Luhuo Tsuchu, que consistía en arrojar una bola con los pies hacia una pequeña red. En algunas variantes, el jugador debía hacerlo mientras se defendía del ataque físico de sus rivales. Siglos después hubo prácticas más semejantes al fútbol moderno, como el kemari japonés, de tipo más ceremonial, en el que una pelota debía ser mantenida en el aire, el mayor tiempo posible, pasándosela entre jugadores sin usar las manos. También hubo variantes occidentales, como el episkyros griego y el aspastrum romano, de los cuales se tiene muy poca información. También se sabe hoy que los antiguos pueblos mesoamericanos practicaban algo similar llamado Pok-Tapok, hace unos 3000 años, y que otro tanto hacían los aborígenes norteamericanos, aunque lo llamaban Pasucuacowo. Sin embargo, es poco probable que estos deportes ancestrales tuvieran influencia directa en el fútbol moderno. Lo más próximo en la historia europea son los juegos de pelota practicados por jóvenes británicos y franceses, estos últimos bajo el nombre de Shule. En los carnavales era común su práctica en las Islas Británicas, ocasiones en las que podía participar un pueblo entero. Los italianos tuvieron el antecedente más claro de todos, el calcio florentino, menos violento que sus variantes británicas y más organizado que las francesas, consistente en 2 equipos de 27 jugadores cada uno. Se practicó a partir del siglo XX y en 1580 Giovanni Bardi presentó el primer conjunto formal de reglas. Propiamente dicha, la historia moderna del fútbol comienza en Gran Bretaña en el siglo XVI, cuando surgieron las primeras reglas unificadoras del fútbol de carnaval, comenzando a practicarse en asociaciones colegiales, fuera de la época de festividades. De hecho, en 1863 las reglas de juego de la Colegiatura de Cambridge fueron la base del código de reglas actual, tomando también normas del modo de juego de Sheffield. Así, con un reglamento de 13 normas apenas, el fútbol moderno fue promovido por la recién creada Football Association FA. De allí también provino, aunque algunos años después, el término soccer, derivado de asociación y el sufijo er, y surgió también la primera competición de ligas de la historia, la Football League en 1888. Su fin era recaudar los fondos suficientes para poder profesionalizar a los jugadores de la FA. Hacia finales del siglo XVI y principios el fútbol, a la inglesa, se había extendido por toda Europa y luego a otros continentes, en parte gracias al sistema colonial europeo y al intercambio comercial con las recientes repúblicas americanas. La primera liga de fútbol americana fue la Argentina, fundada en 1891, y el primer partido internacional por fuera de Europa se disputó entre Argentina y Uruguay en 1901. En cambio, las condiciones económicas en Asia le impidieron al fútbol abandonar el ámbito meramente universitario hasta entrados los años 80 del siglo. En 1904, en París, se fundó la Federación Internacional de Football Association FIFA, por los representantes futbolísticos de 8 distintos países: Francia, Bélgica, Dinamarca, España, Países Bajos, Suecia, Suiza y Alemania. Su objetivo era gestionar los encuentros europeos, no vinculados a Gran Bretaña e Irlanda, quienes rechazaron inicialmente la existencia de un organismo futbolístico mundial. La primera Copa Mundial de Fútbol de la historia se jugó en 1930, que llegó a ser el mayor evento de este deporte en el globo entero. Luego surgieron la Copa Intercontinental, en 1960, la Copa Libertadores Sudamericana y la Liga de Campeones Europea. El fútbol femenino surgió profesionalmente luego de la Primera Guerra Mundial, cuando aumentó la participación femenina en la sociedad y en el trabajo. Ver también, Historia del atletismo. Mejores jugadores de la historia. Pelé es considerado por la FIFA como el mejor jugador del siglo.
Según la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol y ser reconocida por la FIFA, la lista de los 5 mejores jugadores de fútbol del mundo en el siglo es la siguiente. Pelé Edson Arantes do Nascimento. Nacido en Brasil en 1940, el mejor jugador del siglo según votación de la FIFA y el mejor deportista del siglo según el Comité Olímpico Internacional, ganó la Copa del Mundo con la selección brasileña en 1958, 1962 y 1970, siendo el jugador que más veces y más joven la ha obtenido en la historia. Johan Cruyff. Jugador holandés nacido en 1947 y fallecido en 2016, es considerado el mejor jugador de Europa, recibió el Balón de Oro en 3 ocasiones 1971, 1973 y 1974, y se le considera el mejor exponente del llamado fútbol total de Rinus Michels. Franz Beckenbauer. Nacido en 1945 en Alemania, este futbolista apodado el Kaiser, fue capitán de la selección de su país, cuando resultó ganadora de la Copa Mundial en 1974 y en 1976, así como la Eurocopa, en 1972, y fue el entrenador del equipo, cuando ganó la Copa de 1990. Además, ganó el Balón de Oro en Europa en 1972 y en 1976, siendo recordado como el mejor jugador de la historia en su país. Alfredo Di Stéfano. Futbolista y entrenador argentino nacionalizado español, nacido en 1926, fue jugador honorario de los clubes River Plate, Millonarios y Real Madrid, siendo presidente de honor de este último desde 2000 hasta su muerte, en 2014. Es considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, máximo goleador del Real Madrid al momento de su retirada, luego de haber jugado 11 temporadas. Diego Armando Maradona. Nacido en Buenos Aires en 1960, el Diego es uno de los más conocidos, admirados y polémicos jugadores de fútbol de la historia. Jugador de mediocampo o delantero, fue campeón del mundo en 1986, subcampeón en 1990 y campeón en el Mundial Juvenil en 1979, antes de ser suspendido por dopaje. Fue 5 veces máximo goleador de la Liga Argentina, y fue luego conductor televisivo, entrenador de diversas selecciones y protagonista de películas de ficción y documentales.